Universidad Católica Fútbol Club. Orígenes. 1908 a 1936. Por orden superior, cítase a sesión ordinaria a los socios para el martes 26 del presente a las 8:30 p.m. en los salones de la universidad. Ruégase encarecidamente la asistencia por tratarse del confeccionamiento de los estatutos y de la correspondencia llegada a la Secretaría. Toda comunicación relacionada al club debe ser dirigida al secretario, Dirección Universidad Católica, Agustinas número 1038. Este aviso aparecido en la página 4 de El Mercurio del 24 de mayo de 1908 es el primer registro sobre el nacimiento del fútbol en la Universidad Católica. Quizás, ese grupo de entusiastas no imaginó jamás la trascendencia de los pasos que daban aquel frío atardecer en Santiago. Por esos años el fútbol ya se comenzaba a hablar en castellano, y si bien la fuerza inglesa aún se hacía notar en la terminología, surgían ya clubes con nombres chilenos, lo que dio paso a la creación de diversas asociaciones de balompié en todo el país. Un reflejo de esto es la fundación de la Asociación Nacional de Fútbol, el 6 de junio de 1908, que se gesta a iniciativa del Santiago Fútbol Club, el cual se había retirado de la Asociación Santiago, provocando, según cuenta la historia, el primer cisma en el fútbol criollo. Apellidos chilenos en la directiva y la palabra «nacional» hablan del carácter que se le quería dar a un fútbol cada vez más vernáculo. En la naciente agrupación había dos series. La primera quedó integrada por Santiago Fútbol Club, con 3 equipos, 12ª Compañía de Bomberos, Sportif Francés, 21 de Mayo, Instituto Comercial, Esmal Chile, Escuela Normal y Universidad Católica Fútbol Club, que presentó 2 equipos y además aportó con uno a la Serie B. De esta manera, la UC era parte de la fundación de la Asociación Nacional de Fútbol, marcando un hito histórico en el balompié criollo. Ese año, la escuadra estudiantil tuvo un regular cometido en ambas divisiones, con sus 3 equipos en igual cantidad de torneos. Por la Serie A, participaron Universidad Católica, Team Lovaina, que compitió en la Copa Santiago, y Universidad Católica, curso de subingenieros, que disputó el trofeo Medallas, mientras que en la Serie B la U se presentó al equipo de Instituto de Humanidades, también en el trofeo Medallas. A fines de la primera década del siglo XX, había más de un centenar de clubes de fútbol en Chile, la gente asistía cada vez más a las canchas e incluso ya se vendían productos especializados para la práctica del balompié como zapatos y agujas para enhebrar pelotas. Junto con esto, la Asociación Nacional de Fútbol comenzó un trabajo para normar algunos aspectos del juego como por ejemplo, que cada club tuviera delimitada la cancha, cosa que muchas veces no se hacía y en vez de rayas, era el mismo público el que las oficiaba de límite. Por esos días también surgían las voces de un apoyo mayor del Estado al deporte y el fútbol fue precursor de un fuerte movimiento en este aspecto. Tanto que el 20 de mayo de 1909 se organizó el primer Maitín Deportivo, que consistió en una manifestación de distintos actores ligados a la práctica del deporte, quienes pedían la construcción de un estadio nacional, la liberación de los derechos de aduana para artículos deportivos, campos de juego para los niños y que los colegios dedicaran una tarde de la semana a la práctica deportiva. Directiva de Universidad Católica 1909 a 1910. Presidente, J. A. Boldenberg. Vicepresidente, J. Balbontín. Tesorero, N. Durán. Secretario, A. Vivanco. Capitán, J. Binjou. Delegado, E. Borden. En este desfile, que se inició en la Alameda de las Delicias con Manuel Rodríguez, participaron la totalidad de los clubes de la Asociación Nacional de Fútbol, entre los cuales estaba Universidad Católica, que participó activamente de la manifestación. Como alumnos universitarios, entendían que la práctica del deporte era vital para el desarrollo del intelecto. De hecho, muchos de ellos marcharon ese día con letreros que decían, sin correr, ni saltar, no se puede estudiar. Pero los alumnos jugadores de la UC no eran los únicos universitarios ese día. Unidos por el mismo ideal marcharon también estudiantes de la Universidad de Chile, quienes varios días después de sus pares cruzados le habían dado vida a su club. Ese día desfilaron unidos, pero quedaría poco para el inicio de una rivalidad que lleva más de un siglo. El primer clásico y una remontada histórica. Con algunos partidos esporádicos en 1909, Universidad Católica FC había comenzado su temporada.
Pero con la Universidad de Chile, ya como un club de fútbol organizado, no iba a pasar mucho tiempo para realizar el primer partido entre ambas casas de estudios. Fue así como el lunes 1 de noviembre de 1909 se jugó el primer encuentro entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, en la cancha de El Carmen, ubicada en calle Carmen 900, que como gran ventaja poseía aposentadurías, que lejos de las butacas de hoy, al menos permitían a los asistentes disfrutar de los partidos sentados. Algo incómodos, pero sentados. Con 5 delanteros, como jugaban todos los equipos en ese entonces, hasta entrados los años 30, la U se formó con García, Icuem, Rodríguez, Jarriet, Rakeferty Rodríguez, Borden, Castro, Vinjou, Vergara y Livingstone. ¿Coincidencia con el apellido de uno de los máximos ídolos cruzados de la historia? No, ya que el puntero izquierdo que disputó el primer clásico universitario es John Henry Livingstone, padre de Sergio Livingstone, histórico portero de la UC, y quien no solo fuera jugador de fútbol, sino que además árbitro, dirigente y periodista. Los asistentes al primer clásico universitario tuvieron que desembolsar 40 centavos para poder presenciar el duelo de aquella histórica jornada, que arbitró Juan MacDonald y que comenzó dominado abiertamente por la Universidad de Chile, o del Estado, como solía denominársele, tanto así que lograron ponerse en ventaja rápidamente con gol de Jiménez, quien repetiría minutos más tarde. Al finalizar el primer tiempo, Universidad Católica perdía por 3-0, en un partido que a todas luces parecía que iba a tener un desastroso final para los estudiantes católicos. McDonald decretó el descanso y todos los jugadores pasaron a servirse sándwiches y cervezas en íntimo consorcio, como consignó la prensa de ese entonces, en un rito bastante habitual en el fútbol de aquellos años. Pero el entretiempo fue fundamental para la UC, ya que cuando casi todos los asistentes pensaban en una goleada de los laicos, 2 goles de Vergara y 1 del capitán, Juan Castro, decretaron el emocionante empate a 3 tantos, quedando para la historia esta gran remontada de la UC, que según cuentan algunas crónicas de la época, jugó con camiseta verde. El partido finalizó en un ambiente de gran caballerosidad entre los jugadores de ambas casas de estudios y con un público que apoyó y donde solo se oyeron vivas y aplausos sin que degeneraran en piñas e insultos como en otras ocasiones ha acontecido. A los pocos días, el capitán de Universidad de Chile, Guillermo Negrón, que había quedado sin duda muy abatido por dejar escapar una victoria que consideraban segura, envió una carta al capitán de la UC Juan Castro, instándolo a jugar otro duelo amistoso, lo que fue aceptado. Es así como el 14 de noviembre, nuevamente en la cancha de El Carmen, se enfrentaron ambas universidades, en el duelo de fondo que disputaron Gimnástico y Nacional Star. Con formaciones similares a las del primer partido, los jugadores de Universidad de Chile salieron con todo en busca de un triunfo, que días antes habían dejado escapar. Pero la historia dice que la UC, en un sólido partido, goleó 4-1 a sus pares de la U, constituyéndose en la primera victoria de la UC en un clásico universitario. Así, en los albores del siglo XX, nacía la mayor rivalidad del fútbol chileno, así nacía el clásico universitario. La dinastía Livingstone. A mediados del siglo XIX ver ingleses caminando por las calles de ciudades de Valparaíso o Santiago era un panorama más que habitual. Y dentro de ese gran grupo de comerciantes y encargados de firmas inglesas, estaban los primeros Livingstone, de origen escocés, que llegaron al país. En pleno despertar del fútbol en nuestro país, nace en 1889 John Henry Livingstone, que con los años sería uno de los pioneros del fútbol en Chile y que, entre otras actividades, fue jugador de Universidad Católica FC y Santiago Nacional, destacado árbitro, dirigente y periodista, en la época que el balompié necesitaba de hombres precursores y con espíritu. Como jugador, su recuerdo quedará marcado a fuego por haber disputado el primer clásico universitario, como wing izquierdo, en aquella delantera de 5 nombres junto con Borden, Castro, Vinjou y Vergara, que igualaron a 3 en la cancha del Carmen el 1 de noviembre de 1909. Y también porque con él comenzó la larga historia de la familia Livingstone en Universidad Católica, su hijo Sergio no solo fue arquero campeón con la UC en 1949, 1954 y 1956 de Segunda División, sino que además es uno de los máximos ídolos del club, tanto que hoy la tribuna oficial de San Carlos de Apoquindo lleva su nombre. Otro de sus hijos, Mario,
Fue un destacado dirigente cruzado y principal gestor de la creación de las divisiones inferiores de la UC, que con el tiempo se transformaron en un espejo para el resto de los clubes chilenos. Y dos de los hijos de Mario, Mario y Andrés, fueron jugadores de la UC en las décadas del 60 y 70, destacando el primero, que jugó en el plantel campeón de 1966. Los locos años 20. En la década del 10, el fútbol chileno explotó tanto en la fundación de nuevos clubes y en el surgimiento de diversas asociaciones en Santiago y todo el país. En otros hitos se cuenta el inicio de la historia de la selección chilena en 1910 y en 1916 la creación de la Conmebol, paralelamente al primer campeonato sudamericano. Universidad Católica tiene poca actividad como club de fútbol en estos años y predominan partidos esporádicos. Se generaban encuentros entre facultades de las universidades, en lo que fue el origen de lo que serían los Juegos Universitarios de los años 20. Mientras el mundo vivía los años post-Primera Guerra Mundial, en Chile el fútbol ya estaba constituido como el principal deporte del país y comenzaban a aparecer los primeros indicios de la profesionalización de la actividad, aunque sin explicitarlo, lo que se denominó fútbol marrón o profesionalismo encubierto. En esta década se hicieron populares los enfrentamientos de los Juegos Universitarios, que se realizaban una vez al año, generalmente en noviembre, y en los cuales los partidos de fútbol eran el mayor atractivo. En el de noviembre de 1923, por ejemplo, hubo igualdad a 2 tantos, en un partido poco atractivo, según consignó el breve comentario de la revista Los Sports. En 1925 se jugó el clásico universitario y terminó con victoria de la U por 2-0, pero las acciones tuvieron más emoción en el clásico de los equipos B de ambas escuadras, que se disputó de preliminar. El partido fue de mucho ritmo y con variadas ocasiones de gol tanto para la UC como para la Chile, hasta que llegó el cobro de un penal para la U, que a esa altura ganaba 2-1, el cual no se pudo ejecutar ya que una turba de muchachos invadió la cancha impidiendo que se efectuara la orden del juez, como consignó la revista Los Sports. La publicación, en un tono jocoso, llegó a la conclusión que los espontáneos habían aprovechado que aún no terminaba la fiesta de disfraces que era parte de los Juegos Universitarios, y se habían caracterizado como verdaderos estudiantes, con camisa, cuello, corbata, traje bien cortado, polainas y borsalino legítimo. Ese año 1925 el presidente del Centro de Alumnos de la UC, Raúl Agüero de la Vega, informó de las actividades de las ramas deportivas fútbol, tenis, boxeo y atletismo, y propuso a la Casa de Estudios que su estructura debía ser como las universidades inglesas y estadounidenses. Una muestra clara que la UC desde un comienzo pensó en formar un club grande y organizado. Al año siguiente, en noviembre de 1926, se repitió el clásico universitario, esta vez como preliminar de un duelo internacional que por esos días ocupaba la atención futbolística. Una selección de la Liga Metropolitana recibía al poderoso y famoso Peñarol de Montevideo, que ya había derrotado a Colo-Colo, como parte de una gira por el país. Pasadas las 15 horas de ese caluroso día de fines de noviembre, se enfrentaron la UC y su clásico rival, llamado por esos años Federación Universitaria. El duelo que se jugó en los campos de Sports de Ñuñoa terminó con victoria de la UC, aunque las crónicas de esa semana no especifican el resultado. Hay que cantar, te vine a ver, vamos cruzado que no podemos perder. Y dale oh, 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 y dale oh. Hay que cantar, te vine a ver, vamos cruzado que no podemos perder. Y dale oh, y dale oh, y dale. La primera fundación. A fines de la década del 20, el fútbol como expresión netamente amateur perdía fuerza ante la corriente de profesionalismo, cosa que se concretaría en 1933 con el primer torneo nacional de fútbol profesional. Por esos años, el equipo de Universidad Católica seguía jugando ante su clásico rival en algunos partidos ocasionales, pero ya existía en el seno de los integrantes de la Casa de Estudios el anhelo de formalizar la creación del club deportivo que reuniera a todas las ramas que por ese entonces ya competían en nombre de la universidad. Fue así como el 30 de agosto de 1927
quedó instituida la primera fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica, que tuvo en el rector, Monseñor Carlos Casanueva, a su mayor aliado, ya que era un férreo defensor de la práctica de la actividad física como vehículo social. Fue él el que logró los permisos para que el club deportivo pudiera practicar sus disciplinas en los campos de sports, principal recinto deportivo de Santiago, constituyéndose gracias a la aprobación del arzobispo de Santiago, Crescente Errázuriz, en el primer estadio de la UC. Justamente en ese recinto, el 19 de noviembre de ese año, es donde queda institucionalizado el escudo y los colores que representarían a los deportistas de la UC, una cruz azul sobre fondo blanco, con las iniciales UC de CH de color rojo. El arzobispo de Santiago, Monseñor Crescente Errázuriz, explicó los colores al bendecir el naciente pabellón, diciendo que el fondo blanco es el símbolo de la pureza, inmaculada de la verdad, de la moral y de la vida que ella aspira a dar, la cruz de Jesucristo, que es la elevación divina de todo lo humano, y el azul, porque vino del cielo y nos habla desde el cielo. Y por esto, las iniciales de la universidad aparecen cobijadas entre los brazos de la cruz de Cristo y teñida de rojo, como empapada en sangre divina, que destila sangre que redime, purifica y da plenitud a la vida. Errázuriz finalizó aquella jornada diciendo que los tres colores reunidos, que son el tricolor chileno, dirán a nuestra juventud y al pueblo que quiere hacer de aquellos ideales y amores que simbolizan una ofrenda a la patria, fundiéndolos en sus aulas en un solo e inmenso amor. De esta manera quedaba institucionalizado el Club Deportivo de la Universidad Católica, que ya en ese momento marcaba una tendencia sobre otros clubes deportivos. Obviamente, el fútbol era el deporte que más acaparaba la atención del estudiantado. Y en los años siguientes, los duelos contra la Universidad de Chile se hacían cada vez más clásicos en los Juegos Universitarios o en las fiestas de primavera. En estos partidos ya se podía apreciar el espectáculo aparte que eran las barras de ambas universidades, en lo que fue el germen de los grandes shows de los clásicos universitarios en las décadas posteriores. En 1928 se formó la Confederación Universitaria de Deportes, que agrupaba a la UC, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Concepción, con lo que el Club Deportivo de la Universidad Católica tomó el nombre de Federación Deportiva. Dice la historia que, pese a que compartían unidos alumnos de esos 4 planteles universitarios, el predominio de la UC y de la Universidad de Chile provocaban roces naturales y la rivalidad deportiva crecía cada día más. Pero ese sería solo el comienzo. Cruzados por primera vez. Si bien los deportistas de la UC competían en la nueva confederación universitaria, el equipo de fútbol seguía disputando partidos como cuadro independiente, aunque muchas veces mezclado con jugadores de las otras casas de estudios. En 1930 se desarrollaron las Olimpiadas Universitarias en el Estadio Militar, donde competían en diversas disciplinas las instituciones integrantes de la Confederación Universitaria. Pero sin duda, lo más esperado era el partido entre los equipos de fútbol de la UC y la Universidad de Chile, que se jugaría de fondo, al que protagonizarían de preliminar la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso. En el primer tiempo, las acciones fueron equiparadas, relataban las crónicas de aquel encuentro, que terminó con empate a 1 en el primer tiempo. Tras el descanso, fue la Universidad de Chile quien se puso en ventaja y finalizó ganando 3-1 aquel partido que tuvo a Salinas como único anotador de la UC, que según consignó el breve comentario de aquel duelo, demostró mucho entusiasmo y valor por la lucha. Pero ni el resultado ni el partido son lo más importante de aquella tarde de 1930. Ese día, por primera vez, el equipo de fútbol de la UC lució la camiseta con la franja en el pecho a la altura del corazón. Así nacía el mayor símbolo del fútbol de la UC. Esa tarde del año 30 comenzó la larga tradición cruzada en la camiseta, la que se ha mantenido hasta el día de hoy.
Campos de Sports, el primer estadio de la UC. El mayor anhelo de don José Domingo Cañas era que en los terrenos que él había donado a sociedades de beneficencia se construyeran campos para practicar deportes y fomentar la actividad física en los niños. Y fue en 1918 cuando se cumplió el anhelo de este filántropo, quien fuera el primer regidor de Ñuñoa en 1894. Se inauguraban los campos de sport de Ñuñoa, que contaban con estadio de fútbol, canchas de tenis y juegos recreativos para los niños. En la década del 20, no solo se convirtió en el principal recinto futbolístico de Santiago, sino que además se realizaron campeonatos de atletismo y recordadas veladas de boxeo. Cuando en 1927 se fundaba por primera vez el Club Deportivo de la Universidad Católica, el arzobispo de Santiago, Crescente Errázuriz, a expresa petición del rector de la universidad, autorizó a que los deportistas cruzados tuvieran como su centro de operaciones los campos de sports. Así, este estadio, que estaba ubicado en la esquina de las actuales avenidas Campos de Deportes y José Domingo Cañas, pasó a ser oficialmente el primer recinto donde actuó de local la Universidad Católica. En agosto de 1938, 4 meses antes de la inauguración del Estadio Nacional, algunas cuadras al sur, comenzó la demolición de este recinto, que como particularidad tenía su cancha, que estaba orientada de oriente a poniente, por lo que uno de los porteros siempre sufría con el sol, pegándole de frente en la cara. Enrique Teuche, el primer director técnico. En los años 30 el fútbol recién comenzaba a organizarse en forma definitiva, por lo que aún ocurrían cosas como que un jugador fuera a la vez entrenador del equipo e incluso muchas veces oficiaba de dirigente y también de periodista. Enrique Teuche fue un destacado jugador de Universidad Católica y de Magallanes, que actuó en la selección chilena entre 1913 a 1923. Integró además el plantel que disputó el primer campeonato sudamericano en 1916, donde jugó 4 partidos. Tras su retiro, Teuche comenzó una carrera como entrenador y de hecho fue ayudante de Jorge Hort, DT de Chile, en el Mundial de Uruguay 1930. Tras esto, inauguró en 1934 los cursos de entrenadores, en búsqueda de una especialización para una actividad que ya comenzaba a tener importancia para el desarrollo del fútbol, y justamente este visionario quedará en la historia como el primer entrenador que tuvo la UC, no solo porque condujo y armó el equipo que debutó en la Serie B del fútbol en 1937, sino porque ya había estado en la banca cuando el equipo de fútbol de la Católica realizó el partido en 1935 y otro en 1936 para medirse ante equipos profesionales. Tras su paso por la banca cruzada, se marchó a Bolivia y continuó su periplo como entrenador por diversos países. Universidad Católica Fútbol Club, parte 5. La consolidación de un sueño. Ya con su casaca definitiva blanca y con la franja azul, el equipo de fútbol de la UC siguió compartiendo dentro de la Confederación Universitaria de Deportes, aunque lentamente fueron surgiendo voces que hablaban de seguir solos en el camino, lejos de sus pares universitarios. Habían sueños, habían anhelos, pero también ciertas bases sólidas y sobre todo mucha gente con ganas y entusiasmo para hacer de la Católica una institución grande e independiente. El deporte comenzaba a ser preocupación fundamental
y surgían voces que planteaban la práctica de la actividad física más allá de una mera distracción. Así, en 1930, la Federación Deportiva de la UC pasó a formar parte del Club Universitario de Deportes, junto a la Universidad de Chile. Si bien la idea era loable y buscaba una alianza de las dos principales universidades del país, la convivencia comenzó a tener roces. Mientras tanto, el fútbol crecía en forma vertiginosa en asistentes y sobre todo en organización. En julio de 1933, 8 clubes de Santiago, Audax, Badminton, Colo-Colo, Green Cross, Magallanes, Morning Star, Santiago National y Unión Española transparentaron lo que desde hace años se venía insinuando y decidieron profesionalizar abiertamente el fútbol chileno. De esta manera nació el primer torneo nacional de fútbol, que tardaría 6 años en tener camisetas cruzadas en los pastos de Primera División. En la primera parte de la década del 30, si bien los cruzados jugaban bajo el mismo estandarte de la U, también se disputaban clásicos universitarios donde se terminó por consolidar la clásica rivalidad. Un papel importante lo jugaban los estudiantes de ambas universidades, quienes actuaban en masa a ver los partidos y animaban las esperas con chistes y cánticos, todo en sana convivencia. Junto con la disolución de la Confederación Universitaria en 1936, los cruzados ya se sentían incómodos compitiendo bajo la misma camiseta de la Universidad de Chile, en el club universitario, por lo que la independencia no tardaría en llegar. Sin quererlo, los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 tendrían mucho que ver en la definitiva fundación oficial de la UC y su aporte en la llegada a la primera división del fútbol chileno. A la cita en Alemania asistió como corresponsal del Diario Ilustrado el presidente de la Católica y estudiante de arquitectura Augusto Gómez, apodado El Ganchito, quien en su paso por Europa tomó la experiencia de clubes e instituciones deportivas, básicamente en cuanto a la organización. Paralelamente, en Chile la UC se separó definitivamente del Club Universitario de Deportes. El exjugador cruzado y ex seleccionado chileno Enrique Teuche tomó la dirección técnica del club y comenzó a armar el equipo que disputó algunos encuentros amistosos con equipos de la Asociación de Santiago para medir fuerzas y el nivel del equipo ante jugadores profesionales. Algunas veces se perdió, otras veces se ganó, como ante Green Cross por 6-4, pero más allá del resultado, el nivel mostrado por la UC allanaba el camino para pedir su inclusión en el fútbol grande. Augusto Gómez ya había regresado de Europa, cargado de ideas en las maletas, y el equipo seguía dando muestras de que podía pararse de igual a igual ante los demás equipos del Nobel Fútbol Profesional. Habían pasado casi 3 décadas desde aquella citación a reunión en Calle Agustinas, y las bases estaban firmes. Comenzaba 1937, había llegado la hora de la Católica.